Muy bien, hermanos, muy buenos días. Tardes ya. Domingo 27, 29 de marzo. Ando algo desconectado. Muy bien, hermanos, pues en este día, como algunos de ustedes lo sabrán, tenemos las presentaciones de los equipos que se formaron sobre el tema del sermón en el Monte de los Olivos. Así que yo doy lugar, hermana Gaby, le dejo lugar por si quiere dar alguna indicación y luego ya que pasen los hermanos a hacer su presentación. Los dejo, Dios los bendiga. Hermanos, gracias le damos al Señor porque va a ser, se puede decir, el último repaso de lo que hemos estado estudiando. No se pongan nerviosos. Recuerden que si hay algo que se tenga que corregir, el hermano Alejandro, nuestro pastor, nos va a decir si la cita que pusimos no estuvo bien o estuvo mal apuesta. No se preocupen por eso, ¿verdad? Es una presentación de lo que nosotros hemos aprendido acerca de estos temas que son importantes para nosotros. Y como dijo nuestra hermana Ale, si está lista el grupo 1 de Edith, pues puede pasar. Pásele. Se va a caer de acá. Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. ¿Sí? Bueno, vamos a compartirles los paralelismos acerca de la destrucción del templo, la destrucción de la era judía, y pues traemos ahí 10, que cupieron 10 en esos cartelones, pero aquí tenemos otros 2, ahorita se los compartimos. Y okay. La primera habla acerca de la destrucción del templo. A ver si me puedes poner las citas en Mateo 24:2. Sí. Ahí está. Dice ahí, respondiendo él les dijo, ahí hablan la destrucción del templo. Les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el Marcos 13:2 dice ahí, Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas 21:6 también vemos que ahí también habla el Señor anunciando que no va a quedar piedra. Dice ahí, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en la cuarta columna agarramos el texto de Daniel 9:26. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí habla que pues el pueblo romano, ya como sabemos de Tito, viene y destruye el templo. Y ahorita mis hermanos van a estar compartiendo los demás textos. ¿Vamos bien, hermano? El segundo paralelismo que encontramos fue el del lugar, Mateo 24:3, que dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Esto es Mateo. En Marcos 13:3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le preguntaron aparte. Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Y la cuarta columna, que era otro texto que no venía en Mateo, Marcos y Lucas, en Ezequiel 10:18. Ezequiel 10:18.
Dice, y entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¿Quién quiere ser el tercero? Señales y falsos cristos. Observación, y en Ezequiel 10 ese texto está bien, pero hay otro más adelante que habla específicamente de la orientación del monte. Vamos buscándolo. A ver, dígame cuál es. A ver, lo ponemos. ¿Lo leemos? Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. El que sigue. Y la gloria del Señor Ese es. se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese es más específico, agrégale el 23 Ezequiel 11, 23. y estamos bien. Perfecto. Entonces, son dos equipos, pero en realidad somos un solo equipo, ¿verdad? Ok, seguimos. Ok, señales de los falsos cristos. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo Marcos 13:6. Marcos 13:7. No, sí es, Dice 13:6. sí es 13:6, ¿no? Porque vendrán vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ujú, Lucas 21:8. sí. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y nosotros seleccionamos para la cuarta columna Lucas 17:23 y Daniel 12:6 y 7. ¿Cuál fue el de Lucas? 17:23. Sí, dice, y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Pero ¿no lo anotaste o sí lo notaste? En la cuarta no lo anotaron. Anótenlo. Bueno, para que quede ahí. anótalo, Ahí apóyate 17:23. ándale. Y dijiste. Y Daniel 12:6 y 7. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Ya? ¿Usted va? ¿Va a seguir con guerras? Bueno, usted o yo, diga. Hermano, el siguiente subtema es guerras. Mateo 24:6, por favor. Dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin del qué? El fin del sistema judío, no el fin del mundo. Y luego nos vamos a Marcos 13:7. Es el paralelo. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y luego nos vamos a Lucas 21:9, es el paralelo de estos dos. Y cuando oigáis guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. La cuarta columna vamos a ver a Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, ahí entra guerras, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien. ¿Sí? Como pueden ver en el primer texto y en el cuarto texto, usaron el mismo texto como cuarta columna. Es correcto, Sí, es correcto. habla los dos temas, ese versículo tan Así largo, es. habla de la destrucción del santuario y habla de guerras.
Estamos bien. Nada más para que lo consideren que un mismo texto puede ser útil para los dos. Sí, así que le sigo yo, como quiera. ¿Quién sigue? ¿Angie? ¿Sí? Angie sigue. Sí. Déjame aviento la otra, no sé la otra. Sí. Hambres y terremotos. Vamos con el otro subtema, hambres y terremotos. Mateo 24:7. Mateo 24:7, por favor. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El paralelo es Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Marcos 13:8. El paralelo es Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En la cuarta columna es Hechos 11:28. ¿Sí ven? Hechos 11:28, hermano. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Ellos les estaban advirtiendo a los oyentes que iba a venir estas devastaciones, porque recordemos que los apóstoles ahí todavía no morían. El texto que acabas de dar es útil, Sí. porque ahí nos refleja que es un cumplimiento en esa misma generación, para que no haya confusión que van a ser unas hambres en el futuro nuestro. Sí. Ya ocurrió en esos tiempos. Sí, ahora sí, Mireya. Bueno, yo voy a leer persecución de creyentes. La primera es Mateo 24:9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La siguiente es Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. La siguiente es Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y vosotros entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y la cuarta columna es segunda de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Bien, ahí está bien. Creo, les puedo sugerir, en las clases vimos más textos que comprueben que esas persecuciones fueron también para esa generación. Entonces, todas las persecuciones de Pablo, las de Pedro, la muerte de Esteban, si quieren pueden, ya cuando lo guarden, agregarlos ahí, porque, por ejemplo, este texto está bien. Pablo se refiere a eso, pero un futurista podría pensar que esa persecución no ha ocurrido y es hasta la famosa gran tribulación, cuando de hecho ya sucedió. Entonces les sugiero que textos que vimos en las clases, ahí los agreguen. Muy bien, ¿seguimos? Bueno, la siguiente es esta generación, es Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La siguiente es Marcos 13:30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La siguiente es Lucas 21:32. Y vuelve a decir lo mismo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La cuarta columna es Mateo 23:36. Y volvemos a ver lo mismo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién está atrás de esta que no participó? No, ya. Abominación desoladora. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda.
Marcos 13:14. Pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y otra del paralelo es Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, bien, aquí como lo dijimos hace 8 días, el texto de Lucas 21, 20 y 21 es muy interesante. Está bien que lo hayan titulado abominación desoladora, aunque en Lucas no aparece el término, ¿lo recuerdan? Sí. En Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ves que su destrucción ha llegado. Y el texto siguiente es el mismo de los otros para la abominación desoladora. Los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, eso para todos es útil porque los futuristas siguen pensando que la abominación desoladora es futura. Y desde el momento en que Jesús dice los que huyan en el Evangelio de Lucas, los que estén en Judea huyan a los montes, después de haber dicho, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuál es la conclusión? Que cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos se llevará a cabo la abominación desoladora. Es decir, ya ocurrió. ¿Ok? Entonces sí la Bien. podemos aplicar en ese texto. Sí. O sea, hicieron lo correcto. Ahí dice abominación desoladora, está bien, aunque en el texto como tal no viene, pero es el paralelo, lo hicieron bien. Nada más estoy enfatizando que la abominación desoladora es cuando Israel fue rodeada por los ejércitos. Bien. Después dice advertencias y huida. Mateo 24:16. Al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces ya verán. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Lo de abajo, ¿verdad? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Hasta ahí? Bien. Dice Marcos 13:15 y 16. Entonces los que estén en 13, 15 y 16. El que estén en las azoteas no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Más o menos es lo mismo. Lucas 21:20. 21:21, perdón. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Y encontramos el paralelismo en Lucas 17:31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Entonces, perfecto. Y qué bien que lo vean, que en Lucas hay 2 capítulos distintos donde habla de eso, ¿ya lo vieron? Y repito lo del anterior, que Lucas 21:21 de huir, después de Lucas 20:21, es después de que Jerusalén sea rodeada por ejércitos, es decir, después de que ocurra la abominación desoladora. ¿Bien? ¿Alguien más quiere tomar el lugar? ¿Edith? La gran tribulación. ¿Será predicado el evangelio? La gran tribulación. Bueno, es en Mateo 24:21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Luego el paralelo es Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y el otro paralelo en Lucas es 21:23 al 24.
Dice, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. El 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y en la cuarta columna pusimos Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo ve, hermano? Muy bien. Recapitulando, podemos regresar a la de Lucas 21, 23 y 24. Sí. Ahí vienen, ya lo leíste, pero vienen datos que no vienen en Mateo y en Marcos, para que otra vez, cada vez que he participado, es nada más recordar que son los énfasis de que esto ya ocurrió. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando se habla de gran tribulación, siempre se habla a las iglesias de futura gran tribulación, después del famoso rapto. O sea, aquí Lucas nos dice cuándo fue la tribulación. Fue, no será. Porque estos son días de retribución, o sea, de venganza o de desquite, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Seguimos? Mas hay de las que están en cinta, de las que críen aquellos días. Eso evidentemente, o sea, ocurrió porque la historia lo marca, Sí. pero todavía los futuristas podrían pensar que un día también las que estén en cinta van a sufrir. Es correcto, para nosotros ya es pasado, era el futuro inmediato para ellos. Entonces dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Seguimos? 24. Fíjense bien, esto nos refleja que ya ocurrió y caerán a filo de espada. En un futuro, no entendemos cómo en un futuro caerán a filo de espada. Por eso los futuristas dicen, es que espada significa misiles y empiezan a alocarse, ¿no? Entonces dice, caerán a filo de espada, y esta es la parte que refleja que ya pasó. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto es un hecho histórico. Fueron llevados cautivos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso ya pasó. Entonces un futurista tendría que decir que hay que volver a reconstruir el templo para que otra vez Israel sea hollada por los gentiles. Y no, eso ya pasó. ¿Ok? Entonces, nomás apuntalando lo que dijeron. ¿Cómo? Sí. ¿Ok? ¿Seguimos? Hermano pastor, Sí. yo tengo una duda. Sí. Entonces, por ejemplo, si es futurista, si los futuristas piensan así, entonces podemos decir que en la segunda venida también no va a haber mujeres encintas, o sea, no aplica ahí. Es que hay que ver si lo que se dijo, por qué se dijo. Ajá. El Señor Jesucristo, cuando dijo, por ejemplo, cuiden que su huida no sea en día de reposo, eso es enteramente para judíos. Eso no puede, o sea, por allá hay que ver las pistas que da el Señor. Que dice, Jerusalén será hollada por los gentiles, ya ocurrió. Cuando fue hollada por los gentiles, las mujeres que estaban encinta fueron masacradas porque se comían sus fetos. Ya ocurrió. Entonces, siempre que se especula de que esto es futuro, el tema con el futuro es muy obvio, que todavía no ocurre. Entonces, empieza la gente a especular. ¿Y cómo sabes que va a haber mujeres en cinta? Pues está por hecho que va a haber mujeres en cinta, sin que eso signifique que les van a sacar los fetos, porque esa hambruna que profetizó el Señor es histórica y ya pasó. Entonces, su punto es nada más recalcar que esto vemos que son hechos pasados para nosotros, eran futuros para los que los oyeron. En la mañana que decíamos que Jesús lloró sobre Jerusalén, y que se acuerda lo que veíamos en la mañana, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, cuando lo reciben en la entrada triunfal. El Señor está diciendo, ay de ti Jerusalén. No sé si lo tengan por ahí está ahí. No, en Lucas, en la versión de Lucas que está en el 19. Es importante resaltar esto. Entrada triunfal de Jerusalén, Lucas 19:41. Muy bien. Vamos a verlo, y este es el reflejo que eso ya ocurrió. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, cuando entró en la entrada triunfal. ¿Seguimos? ¿Qué dice?
diciendo, oh, si también tú es Jerusalén, conocieses al menos en este tu día. El Señor está diciendo que ese día de la entrada triunfal, ese era el día de Jerusalén. En este tu día, dice lo que es para tu paz, mas ahora, en ese momento, está encubierto de tus ojos. ¿Seguimos? Y luego dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso ya sucedió históricamente. ¿Seguimos? Y te derribarán a tierra. Ya ocurrió. Futurizar eso es asumir que se va a construir de nuevo el templo y que de nuevo van a venir enemigos y van a derribar el templo y otra vez van a destruir Jerusalén. Eso no tiene ningún sentido. Dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. No podemos futurizarlo porque ya ocurrió. Por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. ¿Cuál fue el día de tu visitación? Ese día y todo el tiempo que Jesús estuvo ahí. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, en realidad, el punto del que estamos hablando es que cada participación que hemos dado es cómo se recalca que son eventos que ya se cumplieron. ¿Ok? ¿Sí, más o menos, hermana? Sí. No tiene lógica, porque eso fue ya una profecía, ya se cumplió. Entonces mi confusión nada más era eso, de que en la segunda avenida, cuando haya terremotos y hambruna, que pues obviamente sí va a haber mujeres embarazadas y que... Sí, el tema es que en la segunda venida no se profetizan hambrunas. Ajá. Las hambrunas fueron en los días de Jerusalén, cuando Jerusalén fue sitiada. ¿Ok? Muy bien. Sí. Ok, ¿seguimos? Bueno, tenemos ahorita con la... ¿Perdón? Bueno, me da pena preguntar, porque no he estado en todas las escuelas dominicales, porque a veces estoy pues con los jóvenes. Mi pregunta es si enteramente el capítulo 24 se refiere a hechos pasados, enteramente, sí, con todo completito. Sí, ese es un tema muy polémico, y qué bueno que lo preguntes, porque toda la enseñanza de 1830 para acá enfatizan que son eventos futuros. De 1830 para atrás siempre se entendió que eso ya se había cumplido. ¿Qué pasó en 1830? Nace el dispensacionalismo. Después, en 1909, se crea la Biblia anotada de Scofield, plagada de comentarios dispensacionalistas. Eso permeó en todas las iglesias, haciéndoles creer que esto era futuro para nosotros. Como decía Carla, era futuro para los que estaban oyendo al Señor Jesús. Entonces, este ejercicio, ahorita que participe tu grupo, voy a seguir haciendo énfasis. Como dije, cada vez que hago mención aquí, es para recalcar que era pasada. ¿En cuáles he participado? Por ejemplo, miren, cuando habla de destrucción del templo, ya ocurrió. No va a haber una nueva destrucción del templo. No está profetizado ahí. Luego, número 2, lugar en el Monte de los Olivos. Si se fijan en el paralelismo de Mateo 24:3, Marcos 13:3 y Lucas 21:37, las hermanas pusieron Ezequiel 10:18, 11:22 y 11:23. En esos pasajes del antiguo pacto, antes de la caída del primer templo, el primero, porque aquí era el segundo, profetizó Ezequiel que la gloria de Dios abandonó el templo y se fue al monte que está al oriente, al Monte de los Olivos. Y hemos aprendido que Jesús, después de anunciar todas estas catástrofes, sale del templo y se va también al Monte de los Olivos. Entonces, hay un paralelismo. Cuando hablamos de guerras, bien interesante, a ver si se acuerdan. Yo les decía a ustedes que hoy los futuristas, la guerra que hay ahorita con Irán, de inmediato la quieren encasillar en alguna profecía. Y la del año pasado también, y la de hace Irak contra Irán, etcétera, etcétera. Cuando en realidad Jesús dijo, habrán guerras y rumores de guerras. Jesús lo dijo cuando un rumor de guerra era porque no había guerras. Hoy si me dicen rumores de guerra, ¿cuál quieren? Entonces en realidad había un régimen romano de paz que se llamaba
la Pax Romana. Roma tenía un control total sobre las provincias a tal grado que no habían guerras, no habían sublevaciones, no habían sediciones. Cuando Jesús dice, cuando oigan de guerras, cuando oigan de guerras va a ser algo novedoso, porque no hay guerras. Entonces, en realidad ocurrió porque 3 años y medio antes de que cayera el templo, empezó la rebeldía o la sedición de los judíos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Señor se refería a guerras de esa generación. Porque si ahorita me dices rumores de guerra, ¿para qué quiero rumores? Hay guerras patentes por todos lados. ¿Cuál guerra quieres escoger? Jesús habló, cuando oigan de guerras, porque no había guerra. ¿Sí? Entonces, así cada una de ellas. Cuando habla, por ejemplo, no sé, en el número, el del Evangelio, ¿dónde está? ¿Todavía no lo dices o ya lo habías dicho? Bueno, ahorita que toquen eso, les hago otro apunte. Seguimos, Edith. Bueno, ese es el paralelismo del será predicado el Evangelio del Reino en Mateo 24:14. Dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin de la era judía. Y luego A ver, lo dijiste, nomás yo te entendí. Díselo clarito a todos. De la era judía, el fin de la era judía. El fin de la era judía, no el fin del mundo. Sí, el fin de la era judía que terminó en el año 70. Y el otro paralelismo es Marcos 13:10. Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El otro paralelismo es Lucas 21:13. No viene específicamente de eso, pero dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Ahí habla de cuando Pablo, ¿sí, verdad? Sí. Queda. Y el cuarta columna que pusimos, Lucas 4:43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ok, abusados. Cuando estábamos dando esa clase en particular de será predicado el evangelio, los futuristas dicen que el evangelio aún no es predicado en todas las naciones y que Jesús está esperando a que se predique en todas las naciones para que sea su venida. Pero el texto, vayan a la versión de Mateo, por favor. Mateo 24:14. ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos? Mateo 24:14. Ahí está. Y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo. Si yo interpreto en todo el mundo, es en todo el globo terráqueo, los dispensacionalistas futuristas tendrían razón, porque Jesús estaría hablando de su venida. Pero dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se interpreta por los futuristas el fin del mundo, porque dice fin. Pero si vemos el 15, ¿qué dice el 15? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces, ¿cuándo ocurrió la abominación desoladora? En el año 70. Si me regreso al 14, ¿cómo encajo que Jesús diga, entonces vendrá el fin supuestamente del mundo, si en el texto siguiente me está hablando del año 70? Pues no me está hablando del fin del mundo, como dijo Edith, está hablando del fin de la era judía. Ahora, mi hermana Loroama fue quien sacó varios textos que les pedí. Hay textos escritos por Pablo, donde Pablo en su tiempo, en su época, afirma que ya se predicó el evangelio a todas las naciones. ¿Cuáles eran todas las naciones? Todas las naciones conocidas, circunscritas en el Imperio Romano. Entonces, ¿alguno de esos textos los tendrá por ahí, hermana Lorama? Vamos a buscarlos. Uno está en Colosenses. Colosenses 1, búsquenlo por favor. Creo que es el 1:6. Tengo aquí una Biblia de alguien más, ahí, sorry, que no quise pasar ahí en... Ay, caray, híjole, como no es mi Biblia, no la tengo amansada. Mi Biblia ya sé dónde darle el jalón. Ok, vean lo que dice el 1:6, solo como ejemplo. Dice, bueno, léele desde el
5. Dice, gracias, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, fíjense bien la redacción, del cual ya habéis oído por la palabra del verdadero evangelio, ya habéis oído, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Pablo dice, la palabra del evangelio ha llegado, o sea, ya se predicó el evangelio a todo el mundo de su tiempo. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí alguien diría, Pablo está mintiendo, porque en los tiempos de Pablo todavía no se predicaba en América y no, Pablo y muchos de los escritores se referían al mundo como al mundo romano, ¿sí? Entonces, por eso también eso ya fue pasado. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué les falta? Me falta ya más dos subtemas y terminamos. Okay. Traición y odio. Okay. Traición y odio no está aquí, pero acá lo traigo yo. Traición y odio. Bueno, por fe voy a... Adelante. ¿Por fe va a decir usted? ¿Usted va a decir por fe? Perdón. No, que usted le dé. Que por fe voy a creer que estaba por allá abajo. Allá está abajo. Sí. Ok, seguimos. Traición y odio, Mateo 24:10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego nos vamos con Marcos 13:2, hermano, por favor. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y el paralelo es Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, matarán a algunos de vosotros. Y la cuarta columna es Hechos 24. Ay, más que está largo, del 1 al 9. ¿No le hace? Hechos 24. Sí. Ok, sí. No, léalo. Bueno, por eso decía. Adelante. Entonces, ¿le damos? Sí. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia? Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que no nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quiso juzgarle conforme a nuestra ley. Ya voy a terminar. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, a juzgarte, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Allí había persecución y odio. Sí, o sea, Pablo fue perseguido en casi todos sus viajes y tuvo la oportunidad de testificar a gobernadores, como ya lo vieron Festo, como Félix, al rey Herodes, etcétera. Entonces ahí aplica. Muy la bien. Última y nos vamos. Señales cósmicas. Todavía falta este equipo. Bueno, nosotros. Le pusimos señales cósmicas, hermanos, la venida de juicio, hermana, señales cósmicas, la venida de juicio, no estará su gloria. Así pusieron. Bueno, señales cósmicas, yo escuché algunas de sus, no estaba yo aquí, de sus predicaciones, que caerá la luna, y las estrellas y el sol, pero esas son, no eran literales, eran simbólicas. Entonces, el sol, pues que es el reino grande, las estrellas, los chiquitillos, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, 29 a 31. Señales cósmicas, Mateo 24, 39 a 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, o sea, se caerá el reino, y la luna no dará su resplandor, los escribas, y las estrellas caerán del cielo, los más chiquitillos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego nos vamos al paralelo de Marcos 13, 24 al 27. Marcos 13 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Y las estrellas del 26, hermano, por favor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes y con gran poder y gloria. 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí sí cae ahí. Se me hace que ese es para el otro, ¿no? Bueno, déjeme, por la pregunta de Noemí. Sí. Estos pasajes son los que le dan mucha fuerza a la posición futurista de que esta es la segunda venida. Les dejé tareas y las revisaron. Cuando dice en Mateo 24, 29, creo era, ¿verdad? 24, 29. Sí. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Todo lo que pasó. Aquellos, los del año 70. Entonces el Señor dice que lo que dice que va a pasar inmediatamente después de aquella tribulación. Es decir, también ya pasó. ¿Cómo? Ahí dice. Dice, el sol se oscurecerá, es lo que explicó ahorita la hermana Lorama, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Si yo digo que eso ya pasó, me van a tildar de loco si lo ven literalmente. ¿A qué horas se oscureció la luna? Pero, ¿qué aprendimos? Que ese es el lenguaje profético que usó Isaías, Ezequiel, Joel y otros más cuando hablaban de la devastación de un pueblo fuerte. Esas mismas palabras las encuentran en el capítulo 13 de Isaías, cuando Isaías profetizó la caída de Babilonia. También dijo... De Egipto, hermano. Y de Egipto. Dijeron lo mismo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, porque es lenguaje profético, diagonal, simbólico. Es como cuando José tuvo aquel sueño que soñó el sol, la luna y las estrellas. De inmediato sus papás lo interpretaron. O sea que tu mamá y yo y tus hermanos te vamos a adorar. Ellos no tuvieron problema para entender que el sueño de José no era un sueño astrológico ni astronómico, sino que representaba la autoridad de papá y mamá. En este caso, cuando habla del sol, la luna, son las profecías de los más grandes de esos reinos. Sí, correcto. Muy bien. Sí, esa es. ¿Sería todo? No, ya Lucas 21, 25 al 28, quiero pensar que es lo mismo. Es lo mismo. Si quiere vamos a pararle ahí para que tengan el tiempo el grupo. A lo mejor el otro grupo dice, sigan. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Pasen y también vamos a tener la oportunidad de aprender de lo que ustedes presenten. Adelante. Adelante. Ahora sí que levántense, aunque sea de la silla. En lo que se acomodan, les voy a dar un texto que también va a ayudar a esto que acabo de decir. ¿Sí? Mira, puedes poner ahí Lucas 17 y vean el versículo. Perdón. No, les voy a dar un texto más de lo que estamos haciendo ahorita, antes de que empiecen. Miren, busquen Lucas 17, 22. Presten mucha atención, Dice, y dijo a sus discípulos, presten atención, este no es el capítulo 21 donde están los paralelismos. Este lo tomé de otro capítulo, que es el 17, pero habla los mismos temas. Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Seguimos? Dice, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. ¿Vea que se parece a lo que estuvieron viendo? Ok, seguimos. Porque, fíjense bien a la pregunta de Noemí, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Cuál día? El futurista va a decir en su segunda venida, pero vamos a ver qué pistas da el Señor. Verso que sigue. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué significa eso? Empecemos por ahí y luego regreso al 24. Dice el Señor primero. ¿Primero que qué?
primero que lo que dijo en el otro texto que ahorita vamos para allá. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado, su muerte y su crucifixión, por esta generación. ¿Quién iba a hacer eso? Esa generación, ¿sí? Si nos regresamos al 24, dice, porque como el relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y si el texto siguiente dice, pero primero tiene que ocurrir algo, 25, 25. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho. Está hablando de aquellos tiempos. Primero padecerá mucho y será desechado por esta generación e inmediatamente después vendrá, 24. Por ese primero es que, 24, como el relámpago, así vendrá, y está hablando de la presencia en juicio para destruir a Jerusalén. ¿Ok? Entonces espero que lo vayan entendiendo. Vamos a dar paso a este equipo. Adelante, equipo. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a iniciar ya pues parte de las hermanas que pasaron, ¿verdad? Vamos a iniciar con el versículo 1 en Mateo 24. Aquí, cada texto yo le puse un pedacito de abreviado, se puede decir, de lo que viene en cada texto. En el versículo 1 dice que Jesús sale del templo. Está en Marcos 13, versículo 1. Vamos a pasar ahí. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. En Mateo 24:1 no habla de eso. Si regresamos a Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Cuando dice que Jesús salía del templo, lo podemos relacionar con Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 y 23, que era cuando la gloria del Señor salió. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. El 23, y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En esta versión no dice cuál monte, pero yo lo estuve viendo en Dios Habla Hoy, y ahí sí dice que era el monte del que nos habla Mateo. Regresamos a Mateo, Marcos, y en Lucas también está en Lucas 21, versículo 5. Vamos a Lucas, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo. Y ahí pasa hasta el versículo 2 de Mateo 24. Pausa. Nada más para todos. ¿Por qué relacionamos Ezequiel con los evangelios? Porque en Ezequiel, ¿quién se fue al monte del oriente de los olivos? La gloria de Dios. Y si Jesús sale del templo y se va al monte de los olivos, ¿quién es Jesús? Dios. La gloria de Dios. Jesús es también la gloria de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, en esos primeros versículos, ya el 2 dice, Jesús advierte sobre la destrucción del templo. Si vimos que Jesús se iba hacia ese monte, y en Ezequiel nos hablaba de que la gloria de Dios se iba hacia el monte, esto quiere decir que ya no iba a habitar en un templo hecho de manos de hombre. Correcto. Entonces, por eso a partir de ahí empieza a decir sobre la destrucción del templo, sobre que iban a ser perseguidos, sobre que se tenía que predicar, sobre lo de las potencias que iban a ser conmovidas, y luego también habla de la higuera. Entonces ya Pablo en Corintios nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y dice que ese cuerpo se forma por varios miembros, que ya somos nosotros todos, y los miembros hemos sido equipados con dones, porque si vemos ahí dice que estaban diciendo que el templo tenía hermosas piedras y ofrendas. Bueno, pues nosotros hemos sido equipados con algo muy hermoso, que son dones espirituales, que podemos ejercer dentro de la iglesia para edificación de la misma. Entonces ya a partir de ahí del versículo 2 va a hablar acerca de la destrucción que pasaría en el año 70. Entonces ya en Marcos, versículo 2 del capítulo 13, va a decir, Marcos capítulo 13, versículo 2, ahí está, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya Jesús ahí les estaba diciendo
lo que iba a ser derribado, aun cuando ellos lo vieron hermoso. Ya nos vamos a Mateo 24, versículo 3, va a aparecer en Marcos, versículo 3 y 4, porque el versículo 3 de Mateo, primero préstame el de Mateo, estoy hablando un poquito rápido, ¿verdad? Mateo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ahí nos menciona el monte de los olivos, que era lo que les decía que en Ezequiel, quizás en la traducción que manejamos aquí, no nos dice el monte de los olivos, pero si nos vamos a otras versiones, como Me fui yo a Dios habla hoy, sí dice monte de los olivos. Entonces los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí empiezan a preguntar los discípulos, ¿cuándo será esto? Lo de la destrucción del templo, y cuándo iba a pasar eso. Entonces está en Marcos 13 también, 3 y 4 que fue eso, y Lucas capítulo 21 versículo 7. Ahí vemos, a ver, Lucas. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Ahí sí vemos, ya no dice lo del fin de este siglo, por eso el pastor nos mencionaba que era importante que viéramos los 3 evangelios, porque ya en Lucas no nos dice el fin de este siglo, que ya nos estuvo explicando, ¿verdad? Que era año, algo así. Era época. Sí, entonces se refería a lo del año 70. Y ya de ahí pues van a seguir mis hermanos. Pausa. Ahorita, Alex, dijiste algo muy interesante que yo no se los expliqué, pero ya que lo dijiste. Cuando habla de las hermosas ofrendas votivas que tú investigaste, porque yo no lo dije, que se compara con los dones espirituales. Esto se puede extraer de Efesios capítulo 4, cuando dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo entenderlo? Cuando el Señor sube llevando cautiva la cautividad, los reyes recibían dones de sus súbditos. Pero Jesús es un rey que no es de este mundo y Él se complace en darle dones a sus súbditos. Esos dones se compararían con las ofrendas votivas que mencionaste. Muy bien, bien por ti. Bien, ¿seguimos? Bueno, en Mateo 24, 4, el paralelismo dice primero el versículo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en paralelismo Marcos 13, 5 dice, Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Es exactamente igual. Y dice Lucas 21, 8, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Aquí agregó, viene más explícito ese versículo. Y también en Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el paralelismo en Marcos 13, 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es muy parecido también, pero se repite el mismo versículo de Lucas 21, 8, en los dos versículos de Mateo 24, 4 y 24, 5. Dice Lucas 21, 8, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Pausa. Para entender que esto también ya es pasado, que siempre hablamos muchos en Cristo como que será futuro, ¿qué estudiamos? En el mismo libro de los Hechos vimos casos de hombres que se hacían pasar por un Mesías. Por ejemplo, el primero, Simón el Mago, en Hechos 8, el de Samaria, el que le decían el gran poder de Dios. Después, Gamaliel, el que fue maestro de Pablo, él cita por ahí en Hechos 5 que tengan cuidado de no desechar a esos hombres, porque ya vieron otros falsos cristos que vinieron y les llama por nombres. Vino un Judas, vino un Teudas y jalaron a muchos. Después ya en Hechos 21, lo citó la hermana Laura hace rato, el tribuno romano le dijo a Pablo, ¿eres tú aquel egipcio, el que sacó a los sicarios y los llevó al desierto?
Recuerden que Jesús dijo cuando digan, cuida, Él aquí está en el desierto. Entonces ya en esa generación hubieron muchos que se presentaron suplantando al Cristo. En el libro de Josefo inclusive vienen otros más. Ya en los días de la tribulación, antes del año 70, muchos se levantaban con una supuesta voz profética que le daba falsas esperanzas a la gente. Entonces también eso ya es pasado. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Seguimos. Mateo 24:6, por favor. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el texto paralelo es Marcos 13:7, que también habla de señales. Y dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y también el otro texto paralelo de Lucas es 21:9, igual también habla de guerras y dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y pues estos 3 capítulos, versículos, hablan que son las señales de antes del fin. Correcto. Ahí agregamos algo. En el otro equipo ya mencionamos. ¿Cuál era la relevancia de rumores de guerras? Que había paz. Que había paz. Y en este texto hay una palabra que no viene ni en Mateo ni en Marcos. La palabra sediciones. No viene en Mateo, no viene en Marcos. ¿Qué es una sedición? Carla lo buscó en Google aquel día. Lo puede volver a buscar y lo puede volver a leer. Eso nos revela que eso es pasado. Si dice sediciones, vamos a ver por qué. Una sedición, bueno, se les voy a dar una pista. Barrabás, al que le salvó la vida al pueblo, Barrabás tenía un delito de asesinato y sedición. ¿Qué es sedición? ¿Micrófono hay por ahí? Es un alzamiento colectivo y violento o tumultario contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Así comenzó toda la tragedia del año 70, con una sedición. Conforme a esa definición de Carla, una turba de judíos se levantaron contra la autoridad establecida, tratando de derrocarla. La respuesta de Roma fue sofocar esa sedición y fue como vino la destrucción de Jerusalén. En otras palabras, ¿cómo sabemos que es pasado? Porque fue resultado no de una guerra de Roma contra Jerusalén, porque sí, fue la respuesta de Roma contra una rebeldía de un grupo de judíos que trataron de derrocarlos. Así fue como cayó Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Gracias, hermana. Buenas tardes. Bueno, pues en esta hora traigo Mateo 24, 7 al 8. ¿Me lo pone, por favor? 24. Dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tengo como referencia, hablando sobre este tema, que se enfoca en lo que es hambres y terremotos. Tengo el Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Buen texto escogido. Pregunto antes de que usted lo comente. El que persevere hasta el fin. ¿Fin de qué? Fin de la era judía, no el fin del mundo. Sígale, hermano, okay. Perdóneme. Luego, tengo en el Antiguo Testamento como referencia también, es Daniel 9:27. Perdón, 9:17. 9:17. No creo. No, es el 27. Sí. Es que ese día no traía los lentes. Ok, dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
¿Alguna observación sobre este texto, hermanos? Para todos los que ya pasamos las 70 semanas de Daniel, algunos puede que ya se les haya olvidado o algunos que no estuvieron en la explicación. La posición futurista o dispensacionalista argumentan que aquí, sin ninguna regla, está hablando del anticristo futuro. Dice, y por otra semana, ellos están diciendo que es una semana que ni siquiera ha ocurrido todavía, cuando ya ocurrió. Dice, confirmará el pacto con muchos. Ellos dicen que el anticristo confirmará el pacto y los muchos será Israel. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Han inventado una novela que a la mitad de la semana se va a sentar en el templo para que lo adoren. Y luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo de interpretación. Primero porque las 70 semanas hablan estrictamente de cosas del Mesías. Por lo cual, cuando dice confirmará el pacto con muchos, no es el anticristo, es nuestro Señor Jesucristo hablando del nuevo pacto que será confirmado por medio de su sangre. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Sí, con su muerte en la cruz hizo cesar el sacrificio o cualquier valor que tuvieran los sacrificios judíos, porque ya se había llevado a cabo el suyo. Y luego dice, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí sí es, al que decía en el versículo anterior, ahí sí es el imperio romano que viene y provoca una desolación en el templo. Entonces, está como radical la diferencia en que el futurista se lo atribuya al anticristo cuando Daniel está hablando de Cristo. ¿Ok? Y ahora, otra más. Si ahí está diciendo, dicen los futuristas, que es el anticristo el que confirmará el pacto con muchos, y que es el anticristo el que hará cesar el sacrificio, entonces, ¿quién es el desolador? ¿Sí ven ahí? ¿Cuántos son los suficientemente duchos para ver eso? O sea, dicen los futuristas, primer renglón, que el anticristo confirmó el pacto con muchos. Tercer renglón, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que eso lo hará el anticristo. Pero luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces, ¿quién sería el desolador? Si es el anticristo, según ellos, el que hizo cesar la ofrenda. No tiene ningún sentido, estaríamos hablando de dos entes distintos. En realidad, lo que está hablando es que el Cristo Jesús confirmará el pacto con los suyos y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio con su sacrificio y después con las muchedumbres de que lo hayan matado a él, entonces sí, vendrá el desolador, que es el imperio romano. Hermano, yo voy a hacerlo más breve, pero sí traigo aquí en mi cabecita una pregunta. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. O sea, ¿cómo puedo yo explicar esto cuando alguien que obviamente no está involucrado en toda esta situación, pero ¿cómo puedo yo explicarlo, no? Hacer un poquito más claro. Sí, vamos al 26. Ahí le voy a ayudar desde el 26. En el 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está hablando del año 30 cuando el Señor murió. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe, el pueblo Roma, de un príncipe Tito que ha de venir, destruirá la ciudad del santuario. Entonces, tras la muerte del Señor y debido a la muerte del Señor, vendrá un pueblo, que es la muchedumbre del versículo siguiente, vendrá un pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir era Tito, porque era príncipe y después de desolar Jerusalén, llegó a ser el César romano. Entonces era un príncipe. Ahora, a su pregunta, en el 27 entonces, cuando dice, con la muchedumbre es muchedumbre, un gentío de gente, con el gentío de las abominaciones, es decir, la abominación no la producirá un individuo, sino todo un pueblo, toda la muchedumbre, porque Josefo registra que llegaron a Jerusalén todos los ejércitos romanos con todos los estandartes de Júpiter y con todos sus emblemas paganos. Entonces, no fue la abominación fue hecha de un solo hombre, pero sí dice, vendrá el desolador, y el desolador sí es el príncipe que viene a derribar. Entonces, es curioso, los futuristas sí ven que habrá un desolador que va a provocar no sé qué, pero lo ven futuro. Pero el problema más grande que tienen los futuristas es en ese texto,
que piensan que ese texto habla del anticristo cuando está hablando de Cristo. Cuando se refiere a enfocado al desolador, ellos piensan, el futurista da por hecho que es el anticristo. Sí, exacto. Pero en realidad, como vemos, eso ya ocurrió en el año 70 cuando invadieron Roma. Ok, muy bien. ¿Continuamos? No voy a acabar, yo creo, hoy porque sí es bastantito, pero para darle más oportunidad a mis compañeros. Sí, dele lugar si quiere. A los entonces, ¿quién sigue? Ya fue muy buena su participación. Dios les bendiga, hermano. Amén. A mí me tocó Mateo 24, 12 y 13. Dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevera hasta el fin, será. 12 y 13. Dice, bueno, ya ve que dice que por la maldad el amor se enfriará, entonces yo quiero pensar que por eso sucede esto. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y al padre, al hijo, y se levantarán los hijos contra el padre y los matarán. El 13 dice, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, será salvo. Y Lucas 21, 16 y 17. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso sí, fue lo que ahí, dijo. si ustedes recuerdan la carta a los hebreos, es una carta dirigida a los hebreos que creyeron en Cristo. Es una carta exhortándolos a que permanezcan en la fe porque estaban bajo una gran presión del resto de los hebreos que no habían creído. El resto de los hebreos seguían ofreciendo sacrificios, seguían circuncidando a sus niños, seguían en todo y presionaban fuertemente a los hebreos que habían creído. Entonces, al final de los días, sí se presentó eso a nivel judío o hebreo. Es decir, cuando dice, regrésate a la versión anterior que era la de Marcos, creo. Marcos, ¿qué fue? 13, 12. Marcos Sí. 13, 12. Dice, mas seréis entregados, sí, y el hermano entregará la muerte al hermano. Es decir, el que no creyó, entregará la muerte al que creyó. O sea, persecución entre hebreos, pero los que creyeron en Cristo, perseguidos por los que no han creído en Cristo. Y el padre al hijo, porque las familias se fracturarían, porque unos creerían y otros no. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, cuando el hijo era incrédulo y el padre era creyente. ¿Seguimos? ¿En el que sigue, en el 13? Lucas 21, 16. No, hasta ahí, quería ver ahí. Dice, y seréis aborrecidos de todos los judíos que no habían creído, por causa de mi nombre, mas al que persevere hasta el fin, al fin de la era judía, será salvo de la destrucción. Ya eran salvos porque habían creído en el Señor, pero ahí habla de que vendría la destrucción sobre Jerusalén y los que perseveraran hasta el fin serían salvos de esa catástrofe en Jerusalén. ¿Sí? ¿Ok? Ok, hermano. Muy bien, gracias. ¿Perdón? No, exacto, o sea, están confundidos con una salvación del alma que ya tenemos por gracia en Cristo Jesús, con una pasada, anterior, salvación de morir en el asedio romano a Jerusalén. Sí. A mí me tocó Mateo 24, 14, pero yo la traigo en la Nueva Traducción Viviente. Sí, échele. Sí. Si dice alguna aberración la traducción, yo la aclaro. Okay. Usted dele. Mateo 24, 14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. ¿Está bien? Y luego está con paralelismo con Marcos 13, 10, que dice, pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Y en Lucas 21, 20 dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Y yo en la cuarta columna lo puse a ver si no está bien. En Lucas también dice 17, 30 y 31, que dice, y será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Bien, miren, está perfecto, hermana. Miren, regrésete a Lucas, al anterior de Lucas que le dio. ¿Cuál fue el que le dio? 21:20. 21:20. Fíjense qué interesante. En el grupo de ustedes, y lo hicieron bien también, usaron este texto como paralelo a los de Mateo y Marcos cuando hablan de la abominación desoladora. En ese texto no dice abominación desoladora, pero ¿qué recuerdan? Que el texto que sigue de aquí es el mismo texto que sigue nosotros sobre la abominación desoladora. Entonces, en el grupo anterior concluíamos que la abominación desoladora ya pasó. ¿Cuándo fue? Cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos, ¿sí? Ahora, la hermana lo está usando en otro contexto que también está bien. Cuando hemos dicho, y entonces vendrá el fin, y entonces vendrá el fin de la era judía, la hermana está usando ese mismo texto para hablar de el fin. Está bien. O sea, acuérdense, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, entonces sabéis que su destrucción ha llegado. Esa destrucción es el fin de la que ha estado hablando el Señor en los otros textos. ¿Sí me expliqué? Ok, muy bien. Seguimos. Y luego Mateo 24:15, que dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrilegio que causa por profanación de pie en el lugar santo. Y luego en Marcos 13:14 dice, llegará el día cuando verán el objeto sacrilegio que causa por profanación de pie en el lugar donde él no debe estar. Y en Lucas 21:24 dice, los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Perfecto, otra vez, despierten, otra vez. Ahí lo que estamos viendo es que el fin es cuando Jerusalén sea destruida, el templo sea destruida y sean llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén sea hollada por los gentiles. Otra vez, eso ya pasó. ¿Ok? Muy bien. Gracias, hermana. ¿Quién sigue? Ana Conchita. Bueno, a mí me tocaron los versículos 16, 17 y 18 de Mateo 24. Bueno, aquí dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí los paralelos están de Marcos, están 14, 15, 16, que dice lo mismo, pero sí, no, eso ya no lo es lo mismo también. Usted dele, presente lo que usted cree que debemos oír. Entonces Marcos 13, 14, 15 y 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre por algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y en Lucas nada más lo muestra en un solo versículo que dice, entonces los que estén en Judea... Diga, ¿Lucas qué? Dele el texto. Lucas 21, 21. Ok, para que lo ponga. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en el campo, no entren en ella. Entonces... bueno, aquí están los tres, ¿verdad? Que son paralelos. Entonces, pero en Mateo 24, 17 y 18, Marcos 13, 15 y 16, me manda una referencia a Lucas 17, 31. Sí. Que dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. O sea, como es una advertencia, sí, de la huida.
Bueno, yo esto lo traigo aquí, ¿lo puedo decir, hermano? Sí. Dice, o sea, esto iba a ser tan urgente la necesidad de huir que si una persona estuviera en la azotea de su casa, cuando escuche la noticia debe bajar corriendo y dejar el lugar sin siquiera haber entrado en su casa para procurar alguna pertenencia. Y usted no lo dijo se me dice que aquí en la escuela pues dominica, nos dijo que muchos no atendieron el llamado y se quedaron y perecieron. Así es. O sea que si ya estaba la advertencia, pues como que dijeron Dios nos va a proteger y no, la advertencia ya estaba en la palabra para que lo hubieran hecho. Buen punto, porque en el punto anterior todos los falsos profetas y falsos cristos les decían a la gente, no va a pasar nada. Casi era, no le crean a Jesús de Nazaret. Y así como dice la hermana, no hicieron caso. ¿Quiénes se salvaron? Los que sí le hicieron caso al Señor. Sí. ¿Quién sigue? Yo. Adelante. Bueno, a mí me tocó Mateo 24, del 22 y 23, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y me manda referencia como a Marcos 13, del 20 al 21, que dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis. Y luego me manda a Lucas 21, 22, que dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y también en Daniel 12:1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, aquí como lo que decía del 22 y 23, que por causa de los escogidos, o que si alguno mirara, ahí estuviera y lo creería, que era lo mismo que nos mandaba en Lucas, que todas las cosas que estuvieran escritas, que se cumplieran, y así se cumplió. Y luego, en Mateo 24, 25 y 26, del 24, 25 y 26, que dicen, porque se levantaron falsos cristos, Mateo 24, porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, y de tal manera que engañaran, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. El 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas, o mirad, está en los aposentos, no lo creerá. Esta referencia me manda a Marcos 13, 22 y 23, que dice, porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad a los que he dicho todo antes. Igual en Lucas 21, 8, que dijo, él entonces dijo, mirad
que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Hermano, yo escogí un texto, no sé si esté bien, Segunda Tesalonicenses 2:9, que Está también bien. habla, que dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si aplica, se los voy a estar explicando en otra fase de la escuela dominical, pero sí aplica, porque despierta muchas dudas, porque también es un texto muy popular para los futuristas. Necesitamos verlo a detalle, ¿ok? Muy bien, gracias. Cerramos con el ¿verdad? ¿Ok? Yo tengo una pregunta, hermano. Por ejemplo, ahorita que dijo usted de lo del relámpago, yo investigué, a mí me salió que era futurista todo esto, que era en la segunda venida del Señor, pero ahorita usted acaba de decir que es en ese mismo momento en el que lo dijo, fue cuando fue la entrada triunfal, en ese momento, o en qué momento fue lo del relámpago. O sea, yo sé que fue cuando estaba el Señor, no, ya pero cuando, fue, ¿en qué momento fue? A ver, repíteme la pregunta otra vez. Sí, ¿en qué momento fue lo de Mateo 24, 27? No, Jesús ahí está hablando de lo que va a pasar cuando se ha destruido Jerusalén. Ok. 40 años después de Jesús. Ok. No la entrada triunfal, eso fue antes de la muerte de Jesús. Ok. O sea, mira, ahorita cuando dices yo investigué, sí, definitivamente vas a investigar, y si investigas con los testigos de Jehová te van a sacar su rollo. Si investigas con los futuristas, ok. Pero nosotros, yo no quiero que nosotros nos cataloguemos de los tal, sino simplemente decir, cuando tú ves en el texto que Jesús dice, no pasará esta generación, es no pasará esta generación. Okay. Ya si un futurista dice, no, es que la generación es allá en 1900, ¿sabe qué? No está entendiendo el concepto que dijo el Señor. Sobre todo porque nosotros tenemos la ventaja de que eso es histórico y ya ocurrió. O sea, y ocurrió tal como Jesús dijo que iba a ocurrir. No sé si me explique. Sí, está bien. ¿Ok? Sí, ya. Bueno, a mí me tocó... sí, es que hice un video, no sé si lo puede reproducir Chuy, sobre el texto que me tocó. Nada más que le puse 34 en vez de 24, ahí me equivoqué. Es 24-27. ¿Sí le avisaste a Chuy que ibas a poner un video? Sí. ¿Y si sabe dónde está y todo? ¿Cómo se llama el archivo y todo? Bueno, si no, en lo que lo pone, a mí me tocó Mateo 24-27, que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y está con paralelismo en Marcos 13:26, que dice, entonces vendrá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y luego en Lucas 17:24 dice, porque como el relámpago que sale del fulgurar, que es como brillar o resplandecer, desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Okay. Ahí está el video. Bueno. Y... los 24. No sé si ahí me dio un poquito de choque por lo que dijo usted hace ratito. Claro, ¿checaste con los futuristas? Sí, choqué ahí, entonces por supuesto fue así que como te va a que, caray. choque. Sí. O sea, mira, me voy a adelantar algo, y ahorita que terminamos. La próxima semana no va a haber escuela dominical porque es el día de la resurrección. El examen va a ser de hoy en 15. Tienen tiempo de estudiar, y de una vez les anticipo. Todo lo que yo les pregunte, esto les va a servir mucho. Todo lo que yo les pregunte va a ser para que ustedes examinen y analicen si es futuro o si es pasado. Si yo nada más me voy de pechito a ver qué dice todo el mundo, pues me van a decir la historia que siempre nos han contado. Va a venir un rapto y en cualquier momento va a venir y nadie sabe, pero por ahí dicen que va a ser tal día y después del rapto
se va a manifestar el anticristo y que van a ser el tercer templo y se van a reanudar los sacrificios, y luego se va a quitar la máscara. Esa ya es una novela muy contada, pero no está en la Biblia. Entonces, lo que nosotros tenemos la obligación es ver realmente qué dice el texto. Lo voy a decir como dice un escritor que se llama Gary DeMar. A sus futuristas, dile, muéstrame tu trabajo, muéstrame el texto, donde verdaderamente en el texto dice lo que estás diciendo. El futurista, como el ejemplo que poníamos cuando estaba la hermana Rosa, agarran Daniel 9:27 y lo descuartizan y lo futurizan y dicen que es una semana que aún está pendiente y que va a ser el anticristo, y es una novelota que no es lo que la Biblia enseña, básicamente. Entonces, lo que decíamos hace rato, cuando Jesús dice, e inmediatamente después de aquella tribulación, ¿cuál tribulación? Esa del asedio romano a Jerusalén. Inmediatamente después, el sol perderá dice, el sol se apagará y la luna perderá su resplandor. Si yo te digo eso ya ocurrió, tenemos que entender, ocurrió en qué forma. Al destruir el sistema judío, se acabó la clase sacerdotal, se acabó el sistema arónico, se acabaron los levitas, se acabaron los sacerdotes, se acabó todo, y eso Jesús lo vio proféticamente como cuando caía Babilonia, cuando caía Egipto, de una manera catastrófica, donde el sistema judío quedó. ¿Por qué los futuristas existen? Porque ellos creen que el sistema judío sigue vivo, porque ellos creen que el sistema judío se va a reanudar, porque ellos creen que el tercer templo es la voluntad de Dios, porque ellos creen que Israel es el pueblo de Dios. Si ellos parten de eso, de esa creencia, y ahora ajustan la Biblia a como ellos creen. Es lo que hemos tratado de explicar, ¿ok? Síguele. No, pero ya terminaron, ¿no? No, déjalo que termine y ahorita vamos. Me falta nada más uno. Es Mateo 24:28, que dice, por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y en paralelismo con Marcos 13:26, aquí no dice, aunque no menciona las águilas, se habla del resultado final de la manifestación del juicio. Ahí no sé si, corríjame si estoy mal, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Ahí no tiene nada que ver con el texto, ¿o sí? Seguimos hablando en forma profética. Fíjate bien. Cuando dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, está hablando en forma figurativa, hiperbólica, profética. ¿Por qué? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento así hablaron. Jesús es el profeta de profetas y él también habla como profeta. Entonces, si alguien dice que eso es futuro, ya te dije cuál es el problema. La idea de que ellos creen que es futuro es porque ellos creen que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, porque todo lo futurista gira alrededor de Israel. Todo lo futurista gira alrededor de Israel, no alrededor de Cristo. Entonces, cuando dice, léeme otra vez el texto, es que ¿ese es el que leíste? Sí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, ya se me acabó el tiempo no el tiempo de ahorita, de la clase. Si yo los mandara a investigar, dime cuántas veces en el Antiguo Testamento hace referencia a Dios viene con las nubes. Se van para atrás. Cuando destruyó Babilonia, llegó en las nubes. Cuando destruyó Egipto, llegó en las nubes. Cuando destruyó a Persia, vino con las nubes. Es un lenguaje profético. Es un lenguaje profético. Entonces aquí tenemos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria para destruir conforme a lo que él había anunciado que iba a suceder. El juicio. Iba a venir en juicio, exactamente. Pero el juicio de Jerusalén, ¿a Jerusalén? Sí. Ah, ok. Todo esto referente a la todo esto es, no pasará esta generación hasta que estas cosas ocurran. Todo es en relación con la destrucción de Jerusalén y del templo. Sí, está bien. Bueno, sí. Ahí está. Y luego en Lucas 17:37 también viene lo mismo, dice, respondiendo, les dijo, sí, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y estoy un poquito
pues confuso, ¿verdad? Con este tema de las águilas y todo esto de los cuerpos. No, es que tenemos que entrar, o sea, si yo les mando una tarea, por favor, investíguenme los estandartes del ejército romano. ¿Qué creen que me traían? ¿Las águilas? Las águilas. Ah, ok. Las águilas, o sea, todo tiene que ver con lo que hizo Roma al asediar a Jerusalén. ¿Sí? Okay. Ahí se juntarán también las águilas. Luego lo explicamos con más detalle. O sea, Sí, te fuiste pues a textos que no expliqué. Sí, entonces traigo más, pero creo que con eso está bien por el tiempo. Muy bien, vamos a seguir hablando de eso. Ok, ¿alguien más? ¿Iba a decir usted algo, hermana? Sí. Nada más un segundo. Un aplauso para los dos grupos. Sí. Sí, hermano, todo lo que el Señor Jesús profetizó en Mateo, Marcos, Lucas, todo lo que se profetizó, los historiadores, sí, en la Biblia no vienen fechas, pero los historiadores dan las fechas. Hambres y guerras dan la fecha, terremotos dan la fecha, todos ellos, los historiadores dan las fechas. Sí, hermanos, sí. Bien, hermanos, gracias por todo el esfuerzo que hicieron y no, estas últimas preguntas y observaciones de Elier son legítimas porque yo estoy corrigiendo una enseñanza equivocada. Y es obvio que se va a batallar. Es como si yo le digo a un católico que la Virgen de Guadalupe no es la Santísima Virgen María. Chingos. Sí, le voy a dar un sofocón. Entonces, fíjense bien en esto. No hemos terminado. Yo decidí, porque se acuerdan, ¿hasta dónde? Hasta 24:34. Párenle hasta ahí, porque hay más. En el examen tiene la finalidad de que aprendan más y refuercen esto. Entonces, yo ya no les voy a preguntar por paralelismos porque esa fue su tarea. ¿Sí? Yo realmente me voy a ir al terreno de las interpretaciones. Entonces, por ejemplo, ya dijimos algunas bien claras. Cuando dice, por ejemplo, cuando dice el Señor, la más fácil, guerras y rumores de guerras, ¿qué tiene de raro? Tiempos de paz, en tiempos de paz. ¿Se entregarán los unos a los otros? ¿Quiénes? O sea, va a ser entre judíos, ¿sí? Si el Señor dijo, y esto ya lo hicieron de tarea, huyan a los montes. ¿A dónde huyeron? A Pella. Ah, caray, entonces sí huyeron. Sí, ya huyeron, ya pasó eso. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ir viendo que ustedes en los textos reafirmen que estas profecías de Jesús fueron para su generación. ¿Se fijaron que les di un texto de Lucas 17, estando yo ahí parado? A ver, 17:29 de Lucas. No. Ok, el que les di yo, cuando dice, pero es necesario que padezca de esta generación, a ese me refiero. ¿Cuál? Pero el texto, 17. A ver, 17, 30 y 31. Ok, ahí está. 17:30. 29. Trucha Elier. Dice, desde uno más. Asimismo, está el Señor haciendo una analogía de cómo va a ser su venida a historias pasadas. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, ¿sí? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La vida estaba normal. Seguimos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿De qué está hablando? De un antecedente de una ciudad destruida. Y los destruyó a todos. Versículo siguiente. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si yo lo veo futurísticamente, diría, el Señor está hablando de su segunda venida. Pero Él está comparando a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando dice el Hijo del Hombre se manifieste, en una escuela dominical de las penúltimas, hubo una participación muy importante de varios de ustedes. Y les decíamos lo siguiente. Cuando Jesús muere, resucita y asciende, los apóstoles se dedican a predicar que Él está vivo, que resucitó. Pero sus oponentes
lo niegan. Hasta los sacerdotes les dicen, y ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Para los judíos incrédulos, Jesús murió y se acabó. Entonces Jesús murió para los judíos en un estado de descrédito. Los judíos decían, murió y ya acabamos, y ustedes nomás andan de escandalosos. Entonces quedaba pendiente la vindicación de Cristo, no solamente de que realmente resucitó, sino que lo que dijo que iba a pasar, iba a pasar. Jesús dijo, Jerusalén será hollada, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando los apóstoles predicaban, el templo estaba en su mayor esplendor. O sea, había una gran incredulidad de los judíos de decir, Jesús fue un charlatán y no va a pasar eso que dijo. Entonces estaba de por medio el nombre del Señor, la veracidad del Señor. Entonces, para que el Señor se reivindique o se vindique como profeta, tenía que ocurrir lo que Él dijo que iba a ocurrir. Se tenía que derrumbar Jerusalén en las mismas condiciones que Él dijo que se iba a derrumbar. Por tanto, cuando cae el templo y cuando cae Jerusalén, Jesús es vindicado como un profeta auténtico y como el Hijo de Dios. Por eso Él usa este lenguaje. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, no va a ser nada más que van a llegar los romanos y van a derribar todo. Jesús dice, yo lo voy a provocar. O sea, no es una circunstancia de que de pronto los romanos fueron más fuertes y derribaron el templo. Si Jesús dijo va a ocurrir, no es nada más el anuncio, sino dice, yo lo estoy propiciando. Yo soy el que estoy propiciando el debacle del sistema judío usando a los romanos. ¿Sí se entiende? Por eso a veces cuando dicen, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, me han hablado tanto del futurismo que me hacen pensar que está hablando de su segunda venida. Lo que está diciendo el texto es que cuando Roma destruye Jerusalén, el Señor se manifestó. Es como cuando Dios dijo, va a caer Babilonia y la voy a derribar yo. Y acá abajo, ¿quién la derribó? Los persas. ¿Sí? Cuando dicen, voy a derribar a Asiria, yo la voy a derribar. ¿Quién la derribó? Los babilonios. ¿Sí me explico? El diluvio. O sea, el Señor es el autor de todo cuanto ocurre, pero obviamente Él usa los recursos que haya. Entonces aquí cuando el Señor dice, el día que el Hijo del Hombre se manifieste, Él se manifestó en la manera en la que los romanos destruyeron Jerusalén. Hay que entender ese lenguaje. Versículo siguiente. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes, ¿cuál día? El día de la destrucción. ¿Y cuál es el día respecto al texto anterior? El día que el Señor se manifieste. Cuando yo me manifieste, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Sí se entiende? Cuando me manifieste en juicio. Es difícil cuando tenemos la mente futurista que nos enseñaron de siempre. Entonces aquí, por favor, vuélvanlo a ver otra vez. Entonces, volvamos al 30. El Señor dice que Él se va a manifestar. El día que el Señor se manifieste. ¿Cuál es el día que el Señor se manifieste? Pues el día que venga la debacle. Y dice el verso 31. El día que el Señor se manifieste, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, el que en el campo así mismo no vuelva más. Pues Jesús está diciendo que cuando Él les dice, salgan, es el día que yo me voy a manifestar. Y es cuando viene la destrucción. ¿Ah? Como un juicio. Juicio se manifieste en juicio, exactamente. Bueno, hermano, entonces, lo que nos está tratando de decir usted es de que cuando el Señor se manifestó fue a través de los romanos para que destruyeran a Jerusalén. Ahí está, fíjate bien, vuelve al 31, más allá de lo que yo diga, vuelve al 30, perdón. Así será el día. ¿Cuál día? El día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
¿Cómo será ese día? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Qué debe ocurrir ese día? Verso 31. En aquel día, en el que el Señor se manifieste, el que esté en la azotea de sus bienes en casa no decide tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva más. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? Ese día que les está diciendo, sálganse de Judea. El Señor se está manifestando en juicio, y fueron sus palabras. Sus palabras son, yo me voy a manifestar en ese día, y sí, se manifestó a través de los romanos. Y te repito, y les repito, no es la única vez. Dios se manifestó a través de los egipcios, a través de los asirios, de todas las potencias antiguas, así dice, yo me manifesté. Así es. Y ya nomás, el texto que les di, a ver, ¿qué dice el 32? Ok, vete al 22, es que ya no sé. A ver, el 25, sí, ese era, sí. Entonces Jesús, vamos a ver, todo es esa generación. ¿Por qué tanto? Ya ocurrió, porque eso es lo que se la pasa diciendo el Señor. Vean lo que dice el versículo 23. Dice, y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis, los falsos cristos, los falsos anuncios. Porque como el relámpago, que será tu pregunta hace rato, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Te acuerdas el otro? Cuando el Señor se manifieste en su día, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces ahí dice en su día. Ahora vamos al 25. Dice, pero primero, antes que venga su día, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Y sobre quién iba a caer su ira? Sobre esa generación. Entonces, yo espero que en las preguntas que les haré en el examen, ya ven cómo las he ido haciendo, que ustedes mismos lleguen a la conclusión, ustedes mismos se metan al texto y me contesten cómo es que ese texto significa pasado, que ya ocurrió. O sea, ya les puse algunos ejemplos. Otra vez, guerras y rumores de guerras, cuando hemos hablado de falsos cristos, que no son cosas futuras, sino cosas que en su momento ocurrieron. Ahora, si hago una aclaración, hay muchas cosas en la Biblia que ya ocurrieron, pero que aún tienen aplicación espiritual y moral para nosotros. Si no, ¿cuál es el caso de estarlas predicando? ¿Sí me explico? O sea, en la mañana que les hablé de la entrada triunfal en Jerusalén, me la pasé hablándoles de un montón de temas históricos, pero verdad que al final nos cayó el 20 también a nosotros, cuando se habla de la verdadera adoración. Entonces, igual esto, el Señor Jesucristo habló de la caída de Jerusalén, pero hoy, la apostasía judía está con todo. Y mejor digo, la apostasía de la iglesia a causa de los sistemas judíos. Si han prestado atención a lo que les he predicado en los últimos meses, tenemos a la iglesia que cree que el pueblo de Dios es Israel. Entonces eso es parte de lo mismo. Nosotros debemos creer. ¿Por qué debo entender que todo ya pasó? Porque en el pasado el Señor acabó con todo lo judío. Ya no hay validez actual. El Israel actual no es el pueblo de Dios. Ni siquiera son descendientes de Abraham. Son judíos jázaros, judíos askenazis, judíos sefardíes y judíos mizrahis. ¿Qué dije? Un montón de descendencias, pero ninguno proviene de Abraham. Son un fraude. Su templo es una abominación. Sus futuros sacrificios son una abominación. La única manera de venir a Dios sigue siendo a través de Cristo. Pero ahora tenemos cristianos que creen que vienen a Dios a través de Israel. Entonces, por eso, entender que esto ya pasó es para que no te hagan ni cosquillas la tentación de agarrar tu banderita de Renfán. Tú investigaste qué era eso. ¿Qué dijo Esteban? Antes llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de Renfán. Y cuando investigaste la estrella de Renfán, ¿cuál era la estrella de Renfán? ¿La estrella de David? No,
Es la estrella de 6 picos que hoy le llaman estrella de David. Entonces la estrella de 6 picos de la bandera de Israel no es más que la vieja estrella de Renfán. Entonces Israel es un pueblo que tiene un símbolo idolátrico en su bandera y ahora las iglesias están tapizadas con esa bandera. Pues tenemos que tener mucho cuidado. O sea, esto que le estoy enseñando es pasado porque es actual la forma en la que lo quieren seguir metiendo. ¿Ok? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con la tarea que hicieron? ¿Cómo está su cerebro? No se pierdan el examen. En el examen no hay de paseo, reprobé. Ese no es el tema. El examen es para que esto quede bien asimilado en ustedes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias por sus tareas, por su esfuerzo. Y dejo lugar a mi hermana Gaby. Gracias a todos. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor, te damos gracias porque nos permites esta clase, Señor. Ayúdanos a entenderla de la mejor manera y aplicarla, Padre, para que cuando tengamos el examen tengamos la clara visión, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar a través de todos esos pasajes que hemos analizado, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor, que tengamos un descanso en este día, Señor, y que tú, Señor, nos sigas ayudando. También bendice a nuestro pastor, que nos siga dando la instrucción que necesitamos para poder quitar, Señor, las ideas que tenemos muy arraigadas, Padre, pero que tu palabra nos vaya guiando, Señor. Bendícenos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.